Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí estamos como cada semana para presentarles un tema de actualidad. Hoy vamos a hablar de empleo y de desempleo a raíz de dos realidades que siguen dando mucho de qué hablar. Una de ellas, el decreto 1174, que expide las normas reglamentarias del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo y que ha despertado bastante polémica. Entre esa polémica, el descontento de las centrales obreras. Y el segundo tema, el desempleo del país, que ustedes saben, pues sigue bastante complicado este tema. Solamente para el mes de julio, según los más recientes datos del DANE, ese desempleo se ubicó en 20.2%. Empleo y desempleo, entonces, preocupación de muchas personas en el país, no solamente de los trabajadores, sino también del gobierno y de los potenciales empleadores. El invitado para hablar de esto es Luis Fernando Mejía. Él es el director de FEDesarrollo, una institución que nació en 1970, que está cumpliendo 50 años, que es una institución privada que se dedica a los estudios sociales y económicos. Bastante reputada esta institución y por eso la tenemos para que nos ayude a analizar estos temas. Señor director de FEDesarrollo, es un placer tenerlo por aquí. Bienvenido a Teleantioquia. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Vamos a empezar hablando del decreto 1174. El análisis comienza por ese lado. En este lunes ha habido protestas en varias zonas del país, orientadas por las centrales obreras, porque dicen que el gobierno nacional con este decreto lo que está haciendo es una reforma laboral al sistema pensional y al sistema de trabajo del país, una reforma por la puerta de atrás, una reforma a escondidas, haciendo trampas. A raíz de eso, entonces, las protestas y el descontento. Para que la gente nos entienda, resumámoslo de la siguiente manera. Este decreto lo que dice es que a partir del próximo año, quien contrate a personas por horas o por días debe pagar el 15% de ese contrato para hacer un fondo que cuando esa persona, la persona contratada al final de su vida productiva, cuando llegue por allá a la tercera edad, pues no tenga una pensión, ahí tenga algún dinero que le permita solventar las necesidades de esta etapa de la vida. De manera simultánea, el gobierno nacional aportará el 20% de ese valor, de manera que el fondo entonces, digamos que sea más interesante. ¿Cuál es, director, su primer acercamiento que nos puede entregar esta noche acerca de este decreto? Pues a ver, entiendo mucho la polémica de este decreto, pero quisiera explicar que este decreto básicamente reglamenta un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que hablaba precisamente del piso mínimo de protección social. ¿Cuál es el problema que se pretende resolver? Hoy en día en Colombia, antes de la pandemia, porque las cifras realmente con la pandemia se han deteriorado, pero antes de la pandemia teníamos alrededor de 13.7 millones de colombianos en la informalidad, sobre un total de 22 millones de ocupados, es decir, una tasa de informalidad cercana al 60%. De ese 13.7 millones de colombianos que son informales, hay 10 millones de colombianos, una proporción muy grande de colombianos, el 75% de los informales que ganan menos de un salario mínimo. Gústenos o no, esa es la realidad del mercado laboral. 10 millones de colombianos que trabajan por horas y que ganan menos de un salario mínimo. La regulación laboral anterior implicaba que una persona que gana menos de un salario mínimo no podía ahorrar para una pensión. Hay un piso constitucional que dice una persona tiene que cotizar para una pensión por al menos un salario mínimo. Entonces, había 10 millones, hoy existen 10 millones de colombianos que no pueden aportar una pensión porque ganan menos de un salario mínimo. Lo que pretende hacer este decreto es abrirle una puerta a esos 10 millones de colombianos, muchas de ellas mujeres además, que por razones de economía del hogar, de cuidado del hogar, deciden trabajar menos horas y entonces no tienen los ingresos de un salario mínimo. Este decreto lo que hace es entonces abrirles una puerta. ¿En qué sentido? Primero, les permite continuar en el régimen subsidiado de salud para poder, por supuesto, continuar accediendo a los servicios de salud. Y segundo, como usted lo mencionaba, permite que las personas que los contratan puedan contribuir con un 15% de sus ingresos mensuales para acumularlos a través de una cuenta individual en lo que se denomina beneficios económicos periódicos. Es una especie de protección para la vejez que permite, junto con un subsidio del 20% adicional por parte del gobierno, que estas personas, de nuevo, muchas de ellas informales, puedan tener algo de protección durante su vejez cuando ya no puedan acceder al mercado laboral. Entonces entiendo la preocupación porque por supuesto mucha gente dice, bueno, pero entonces la gente que gana un salario mínimo
o más de un salario mínimo, ¿será que van a mejorar sus condiciones? Esa no es la idea, por supuesto. Hay que estar encima a través del Ministerio de Trabajo, de los inspectores laborales, pero estamos hablando acá simplemente de una puerta para la inclusión de 10 millones de colombianos y colombianas que hoy en día ganan menos de un salario mínimo y que no pueden acceder a la protección para la vejez. Complementemos lo que dice el director de FEDesarrollo escuchando los argumentos del Gobierno Nacional en boca del ministro de Trabajo. Colombia ha venido teniendo un problema muy delicado con las personas que se denominan, entre comillas, informales. Hoy tenemos las personas que tienen su contrato de trabajo, pero están dentro de la formalidad. Pero tenemos otras personas que, a pesar de estar económicamente activas, no tienen un contrato de trabajo o tienen una relación laboral, pero cuando va uno a mirar su condición, esas personas no reciben un ingreso mensual o reciben un ingreso mensual diferente o menos de un salario mínimo. Esto significa que estas personas hoy están totalmente desprotegidas, no tienen una seguridad social, no están ahorrando, no están cotizando para pensión, no están haciendo no están creando un ingreso para su vejez. Los críticos del decreto, como les decía ahorita, dicen que esta es una reforma laboral por la puerta de atrás, o para decirlo en un lenguaje, si se quiere, más popular, que esta sería más o menos una trampa del gobierno nacional a los trabajadores. El ministro dice que no hay tal. Este decreto no modifica ninguna norma laboral existente de los trabajadores. Lo que hace es reconocer a quienes por diferentes circunstancias de su trabajo no alcanzan a tener ingresos de un salario mínimo mensual. Por lo tanto, aquí no estamos cambiando ni ninguna otra nuevo tipo de contratación. Director, ¿es una reforma laboral? Pues mire, yo creo que comparto lo que dice el señor ministro de Trabajo, y es que si bien no se están cambiando de alguna manera las cotizaciones para las personas que están en un salario mínimo más arriba, que son las personas formales, estamos hablando del 40% de la población, los sindicatos, por supuesto, que han, digamos, evidenciado sus quejas, no van a estar acogidos por este tipo de medidas. Esto es simplemente una forma de abrir una puerta a aquellas personas informales que ganan menos de un salario mínimo. Esto no va a permitir que un trabajador que gana un salario mínimo más pueda entonces el empleador decidir ya no pagarle las contribuciones a las que tiene derecho a través de la ley, sino entonces pasarlo al régimen subsidiado de salud y contribuir con el 15% para un BEP. Eso no va a pasar. Esto no está únicamente relacionado con esas 10 millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo, muchas de ellas amas de casa, que tienen que repartir su tiempo entre el cuidado del hogar, el cuidado de los niños y algunas actividades que le generan unos ingresos que son inferiores a un salario mínimo. Entonces, dada esta restricción constitucional, pues creo que lo mejor es permitir este tipo de mecanismos que permitan a esas 10 millones de colombianos que no tienen hoy en día un acceso a un ahorro para la vejez, poder contribuir a través de esos beneficios económicos periódicos. Director, y en un estado tan débil como el colombiano, ¿qué garantía hay en ese sentido de lo último que usted dice? Que no vaya a pasar eso, digamos, esa trampa de los empleadores aprovechando este decreto. Pues mire, una parte importante de esto, por supuesto, tiene que ver con el monitoreo que va a ejercer el Ministerio de Trabajo a través de los inspectores laborales. Y la gente, por supuesto, va a tener capacidad de denunciar. Esto no es tan fácil, no es tan sencillo. Las personas que trabajan, el 40% de los colombianos en trabajos formales, pues el gobierno tiene a través de los diferentes registros, del PILA, de los aportes que se hacen de seguridad social, cómo viene siendo esa característica del empleo, cuándo están devengando, cuánto están pagando los empleadores por concepto de los diferentes conceptos de seguridad social. Entonces, aquí, por supuesto, va a requerir monitoreo, pero creo que de nuevo, por esas prevenciones que son válidas y que hay que monitorear, no se puede evitar abrirle una puerta a estos 10 millones de colombianos que están excluidos. Son personas que no pueden ahorrar por una pensión porque no tienen la capacidad, los ingresos para hacerlo. Este gobierno ha hablado en varias oportunidades, uno se acuerda, por ejemplo, cuando Alicia Arango estaba en el Ministerio de Trabajo, sobre la urgencia, sobre la necesidad de ir reglamentando el trabajo por horas y de que Colombia ingrese de una vez en este sistema, de hacer una legislación propia para eso. ¿Puede servir esto como primer punto, como punto de partida para avanzar hacia allá? No, son dos discusiones distintas, porque el trabajo por hora sí se puede determinar desde el punto de vista del mercado formal como tal.
Es decir, una persona puede trabajar por horas, pero tener ingresos iguales o superiores a un salario mínimo. En ese sentido, continuará en el régimen tradicional, en donde tiene acceso a todas las prevenciones que da la ley. Estamos hablando aquí de las personas que trabajando por horas ganan menos de un salario mínimo. Y ahí es donde está la barrera, porque por constitución, de nuevo, una persona no puede aportar ni recibir también una pensión inferior a un salario mínimo. Entonces, son dos discusiones distintas. El trabajo por horas puede continuar siendo un trabajo tremendamente formal, con las mismas reglamentos y procedimientos de la regulación laboral actual. Esto de nuevo tiene que ver son con las personas que ganan menos de un salario mínimo. Estamos hablando de 10 millones de colombianos que hoy están prácticamente excluidos de la protección social. Bueno, director, permítame, hago una pausa con la que tengo que cumplir a esta hora y ya seguimos conversando sobre empleo y desempleo. Las centrales obreras están exigiendo que este decreto sea derogado, que no se avance en este tema y anuncian también demandas. Hemos decidido suspender nuestra participación en la misión de empleo recientemente creada por el gobierno, por cuanto esta misión pierde totalmente su efecto de supervivencia a raíz de la expedición del decreto 1174. De igual manera, rechazar este decreto y exigir su inmediata derogatoria. Como segunda medida, hemos decidido demandar el decreto ante el Consejo de Estado por su abierta violación a la Constitución y las leyes del país. Dicen también que este decreto viola las normas internacionales, las normas de la OIT. No, yo estuve durante mucho tiempo en la OIT como miembro del Consejo de Administración y los pisos mínimos de protección social, de los cuales se habla en la Organización Internacional del Trabajo, tienen que respetar los estándares de tipo nacional, de tipo internacional, y tienen que ir acorde con toda la normatividad y los convenios y recomendaciones de la OIT. De ahí el carácter inconstitucional del decreto 1174. La ilegalidad de este decreto radica en que elimina la progresividad de los derechos de los trabajadores a la luz de lo establecido por los convenios y recomendaciones de la OIT. Es decir, no entendemos el afán del gobierno, es decir, ha violentado absolutamente todo. Dicen en conclusión que con este decreto, con estas normas, se aumenta la precariedad del empleo en Colombia. Es una reforma laboral que afecta a los trabajadores. El gobierno ha estado haciendo gran publicidad respecto a que lo que está haciendo es darle protección social a los más pobres. Pero eso es lo que dice, eso no es cierto. La protección se la puede dar sin quitarle los derechos, porque es que le da, según dice, ese derecho ya lo tienen, pero dice que se lo está dando, pero a cambio le está quitando el derecho al futuro. Ese trabajador ya jamás irá a tener forma de ascender, de salir de donde está. O sea que en este caso se le está haciendo un flaco servicio a la clase trabajadora colombiana y hemos afirmado, y aquí lo afirmamos fehacientemente, es la más lesiva reforma laboral y la más lesiva reforma pensional que se haya hecho en la historia de Colombia. Director, ¿qué opinión le merece la posición de los sindicatos? Pues mire, yo creo que hay que reconocer que en Colombia tenemos un grave problema de exclusión. Exclusión en dos sentidos. Primero, en materia de informalidad laboral. A pesar de lo que uno quisiera, de los deseos, el mercado laboral en Colombia tiene un 60% de los trabajadores en el mercado informal. Como le decía, de ellos el 75% de ese 60% de 13.7 millones de informales, 10 millones de personas, ganan menos de un salario mínimo. La otra dimensión de la exclusión, de la que infortunadamente sufren la gran mayoría de colombianos, es que apenas el 25% de los adultos mayores en edad de pensión tienen acceso a una pensión. Es decir, el 75% de los adultos mayores no pueden acceder a una pensión. Entonces yo creo que este es un problema social gravísimo que hay que corregir. No podemos continuar como país con el 60% de los trabajadores en la informalidad y con el 75% de los adultos mayores sin acceder a una pensión.
Para esto creo que en la línea de lo que quiere el país, de lo que debería construir, está este decreto. Abrirle la puerta a esas 10 millones de personas informales que hoy en día ganan menos de un salario mínimo, que no van a tener acceso a una pensión porque son informales, porque ganan menos de un salario mínimo, para que a través de una contribución que haría el empleador puedan acceder a través de este mecanismo de los BEPS, de los beneficios económicos periódicos, a algún tipo de protección durante la vejez. Entonces, nosotros no podemos continuar con este status quo. 60% de los trabajadores informales, 75% sin pensión. Los que hablan, la gran mayoría, somos privilegiados, personas que trabajamos en el sector formal, que ganamos más de un salario mínimo y que seguramente vamos a tener una pensión durante nuestra vejez. Pensemos entonces no en nosotros, pensemos en los que están excluidos, en la gran mayoría de colombianos, y a través de este decreto, cómo les podemos abrir una puerta a esos regímenes de protección social que son absolutamente esenciales. Cerremos este tema escuchando al presidente de la República, porque él de este tema ha hablado en varias oportunidades, por ejemplo en el Congreso Cafetero de diciembre pasado. Ahí dijo que el campo, para poner el ejemplo de quienes trabajan en la caficultura, es uno de los grandes beneficiados, porque ustedes saben las cifras tan dramáticas del campesino en materia de empleo y en materia de pensiones. Dijo el presidente que no entiende entonces cómo hay personas que se están oponiendo a estas normas. A mí a veces me sorprende, yo he escuchado en estos días unos enemigos que salen con discursos airados en contra del piso mínimo social. Y yo me pregunto, ¿será que ellos no saben dónde viven? ¿Será que no conocen el campo de Colombia? ¿Por qué le vamos a meter a estos discursos demagógicos y populistas cuando realmente lo que el piso mínimo social busca es la protección de los habitantes del campo? Porque es un campo donde hay mucha informalidad laboral. Y entonces, ¿qué queremos? Que no haya protección para la vejez. Ni más faltaba. El piso mínimo social es el primer paso para la protección de la vejez de los habitantes del campo colombiano y lo vamos a defender porque esto fue construido de abajo hacia arriba con los habitantes del campo colombiano. Segundo tema entonces, a propósito de estos asuntos de empleo, de trabajo y de desempleo, y es las cifras del DANE. Ustedes saben, recientemente, la semana pasada, el DANE divulgó que para el mes de julio la cifra fue de 20.2%. Empeoró la cifra en relación con el mes de junio, pero sin embargo, pues es un tanto más baja frente a, por ejemplo, mayo, cuando estuvo bastante alta, 24.5%. En ese escenario entonces, con estas cifras de desempleo, pues el país lleva esto muy ligado al asunto de la pandemia, pero habría que recordar también que no se ha podido en los últimos meses bajar del 10%, bajar de los famosos 2 dígitos, porque habíamos empezado el año, este año 2020, con un desempleo del 13%. Director, desempleo, ¿cuál es su lectura? Pues a ver, las cifras de desempleo realmente son dramáticas. Estamos hablando de una tasa de desempleo por encima del 20% para el mes de julio, como lo anunció hace algunas semanas el DANE. Infortunadamente es una tragedia. Muestra el gran impacto económico que ha generado la crisis del COVID-19, las medidas también de aislamiento y de parálisis de la actividad productiva. Y es una tragedia porque estamos hablando entonces de que cada uno de 5 trabajadores no puede acceder a un empleo a pesar de que quiere hacerlo. Y la fuente principal de ingresos para la gran mayoría, yo diría el 95% de los hogares en el país, son los ingresos laborales. Así que esto es una tragedia porque no solamente va a afectar, por supuesto, la calidad de vida, sino también los ingresos de los hogares. Y por eso nosotros desde FEDESarrollo hemos dicho que seguramente este año estas cifras de desempleo van a generar un aumento muy importante de la pobreza y de la pobreza extrema. Así que en ese sentido, yo creo que el principal objetivo de la política económica en el corto plazo tiene que ser la recuperación del empleo. Esos más de 4 millones de empleos que se han perdido en los últimos 4 meses, ahí debe estar ese objetivo esencial y fundamental de la política económica. ¿Y cuál es la ruta en ese sentido? Sobre todo, pues porque seguimos con el asunto del virus todavía ahí, porque la apertura de la economía ha venido marchando, pero está todavía como ese fantasma de regresar, por ejemplo, al encierro. Pues así es, Hernán. Mire, nosotros hemos propuesto 3 elementos en una estrategia rápida, eficiente de recuperación del empleo. Uno, lo que ya estamos viviendo desde el pasado 1 de septiembre, que es el retorno a una nueva normalidad. No a lo que teníamos antes de la pandemia, por supuesto, al cumplimiento estricto de protocolos de seguridad, pero también a la reactivación gradual
de todas las actividades económicas en la medida de lo posible, evitando aglomeraciones con la responsabilidad y con el autocuidado. No hay receta más importante para generar empleo que precisamente esas medidas de reactivación. Segundo, hemos propuesto muy respetuosamente al Gobierno Nacional que se pueda diseñar un gran plan de infraestructura pública, pero de pequeñas obras a nivel territorial. Estamos hablando de vías terciarias, de adecuaciones de calles, carreteras y caminos, de adecuaciones de parques. Pequeñas obras de infraestructura que se puedan ejecutar rápidamente a nivel territorial y que puedan jalonar especialmente el empleo no calificado para recuperar precisamente esas cifras de empleo. Y tercero, también le hemos propuesto muy respetuosamente al Gobierno Nacional complementar ese plan de apoyo al empleo formal con un programa de incentivos a la creación del empleo formal, el empleo que realmente tiene toda la protección para el trabajador. Y eso se puede hacer a través de un subsidio, por ejemplo, del 16.5% de los costos de contratación del empleo formal, que se puede hacer transitoriamente, pero que puede ser muy útil en esta coyuntura para de nuevo incentivar esa creación de empleo formal. Hay una ruta propuesta por Fedesarrollo para el gobierno, lo digo pues porque los asuntos económicos están difíciles, porque los recursos este año no solamente han disminuido en el recaudo, sino que se han tenido que disponer de manera extraordinaria para atender la pandemia. ¿Qué puede hacer el gobierno ante esos tres escenarios, por ejemplo, que ustedes proponen o ante otros escenarios? Pues mire, muy importante porque cuando uno propone estrategias, uno tiene que también hablar de, bueno, de dónde salen los recursos, que son limitados especialmente en esta coyuntura. Y una fuente muy importante de recursos son los recursos de regalías. Todavía hay alrededor de 7 billones de pesos de recursos de regalías pendientes de aprobación, que están generando intereses en las cuentas bancarias para las entidades territoriales, pero qué mejor que traducir esos 6 o 7 billones de pesos en obras concretas a nivel territorial. Ahí hay una fuente muy importante de recursos. Entonces, también estamos hablando de fuentes de recursos importantes, sustanciales. Estamos hablando de 0.6, 0.7% del Producto Interno Bruto, que rápidamente se pueden redireccionar hacia este tipo de inversiones de infraestructura y que pueden generar de nuevo una reactivación económica a nivel territorial y un jalonamiento importante del empleo. Bueno, director, quedan entonces, si se quieren, los dos llamados suyos, pues el apoyo que usted presentó al principio en relación con el decreto, porque usted dice que hay un porcentaje importante de población que tiene un empleo que no da con las características suficientes que quisiéramos, usted mismo lo ha dicho, y lo segundo, pues, estas estrategias que ustedes proponen en materia de inversión por parte del gobierno para ver si esto mejora. Si no mejoramos de aquí en adelante, ¿cuál podría ser entonces el futuro de este país? Pues miren, yo soy bastante optimista, yo soy un posibilista y creo que Colombia a lo largo de muchas décadas ha mostrado una resiliencia tremendamente extraordinaria y ha mostrado esa capacidad de acometer las reformas necesarias cuando los momentos así lo requieren. Estamos en una coyuntura muy difícil, muy complicada, una contracción de la actividad económica, un desempleo por encima del 20%, unos retos muy importantes de incluir a la gran mayoría de colombianos a los sistemas de protección social. Yo soy optimista, Nani, yo creo que se van a hacer las reformas de manera consensuada y creo que Colombia a la vuelta de un par de años va a estar siendo vista desde afuera como una de las estrellas de la región. Tenemos las capacidades para hacerlo, tenemos la voluntad como sociedad para hacerlo y creo que con el concurso de todos vamos a continuar trabajando y mejorando para un mayor bienestar y un mayor crecimiento económico para todos. Director, ha sido muy amable. Un saludo desde Medellín. Que esté muy bien. Muchas gracias. Un especial saludo para todos los televidentes. Buenas noches. Ustedes también muy amables por su compañía. Los esperamos la próxima semana con otro invitado y otro tema de actualidad. Hasta entonces.